Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. Decía el líder de la democracia cristiana y ex primer ministro de Italia, Giulio Andreotti, que no desgasta el poder, lo que desgasta es no tenerlo. La arquitectura del sistema democrático tiene sus fortalezas y sus debilidades. En Costa Rica, el reparto de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo ocurre en la primera ronda electoral. Allí, el voto popular asigna la cantidad de diputados que tendrá el oficialismo y la cantidad de diputados que le otorga a la oposición. En esa asignación de fuerzas se marca completamente el signo de cada gobierno. En el caso de esta administración, el voto popular le asignó solo 10 de los 57 diputados. Y por eso, una de las herramientas más valiosas que tiene el presidente es su ministro o su ministra de la presidencia. De la habilidad o de la falta de ella en ese ministerio depende en buena parte el éxito de la agenda política del presidente. Yanina Dinarte es la cuarta ministra de la presidencia de esta administración y esta noche me acompaña aquí en el set para conversar sobre cómo va a persuadir al resto de las fracciones de apoyar la agenda del Ejecutivo en el Congreso. Buenas noches, doña Yanina. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenida a Costa Rica Noticias. Muchas gracias, con mucho gusto y una gran oportunidad de compartir sobre estas reflexiones, por supuesto que son importantes a razón de lo que nos queda del periodo de gobierno. Así es. Comencemos por el principio. 4 ministros de la presidencia en 2 años. Pisa, Morales, Prieto, Dinarte. La cuarta es la vencida. ¿Y por qué tanta inestabilidad en un puesto tan estratégico? Bueno, creo que pueden mediar distintas circunstancias. Es importante partir que, por supuesto, los cambios no necesariamente son sintomáticos de un problema, sino de situaciones del contexto que ameritan de toma de decisiones y, por supuesto, también de impregnar estilos o condiciones según van dándose las condiciones en el país. Hemos enfrentado momentos muy complejos como sociedad. Durante este periodo de gobierno también se han tenido que avanzar en tomas de decisiones que son muy significativas y que marcan, por supuesto, un cambio en la trayectoria sobre muchos temas álgidos para el país. Por ejemplo, hemos enfrentado ya una reforma fiscal, hemos enfrentado una pandemia de dimensiones que afectan no solo a Costa Rica, sino a todo el globo. Y dijo el presidente que menos Godzilla les pasó de todo. Bueno, han pasado efectivamente circunstancias muy apremiantes que no solo impactan a una administración, sino que tienen un reflejo en todo el país y que ameritan de estar haciendo procesos, por supuesto, no solo de renovación, sino también de gestión de las decisiones que hay que hacer. Yo creo que en realidad nos enfrentamos a un momento en donde hemos tenido que sufrir las consecuencias de una pandemia que claramente, al no ser una decisión de nadie, nos ha impuesto también cambios importantes que se reflejan no solo en la vida de nuestro país en términos sanitarios, sino también en los económicos y, por supuesto, también acrecienta las dificultades incluso políticas en el espacio de la toma de decisiones políticas para poder concretar las decisiones que se ameritan. Así que, pues, estar aquí con la responsabilidad que ha delegado el presidente en mí no solo es un honor, sino que también es una gran tarea que presume ya de punto de partida muchas condiciones que hay que construir, pero también desafíos que son importantes, entendiendo que cada acción que emprendamos contribuirá a favorecer al país y, por supuesto, también donde tenemos que sumar a muchos actores para que puedan concretarse esas acciones favorables. El Ministerio de la Presidencia tiene una cantidad de atribuciones ahí. La negociación política con el Congreso es quizás una de las fundamentales. La otra, y apuntando al tema de los cambios, es que es usualmente el fusible del presidente, el pararrayos del presidente. A usted le toca atajarle los goles antes de que lleguen al arco. Cuando el presidente la convocó para el puesto, ¿qué tareas le encomendó como prioritarias? ¿Cuál es el norte? Más allá de lo legal y lo formal y tal,
Claro. Bueno, yo lo resumo en 3 tareas que son fundamentales. Una tarea tiene que ver precisamente con la coordinación del equipo de gobierno. Esta es una tarea muy importante porque en el periodo que nos falta, por supuesto, tenemos que abocar nuestras energías al cumplimiento de las metas que tenemos, al compromiso que asumimos con la ciudadanía, y claramente hemos venido progresando en el cumplimiento de esas tareas y avanzando en las metas que nos propusimos, pero definitivamente estamos en una etapa donde tenemos que concretar el cierre de muchas de estas metas. Entonces, esa primera tarea de coordinación del gabinete y de las instituciones es muy importante, donde también hay un componente significativo que tiene que ver con la previsión, por supuesto, de los diferendos y, por supuesto, también la mediación y la facilitación para poder concretar esas metas. La segunda dimensión tiene que ver con el plano legislativo. Esto implica no solamente la coordinación con los diputados y las diputadas, sino que también en estas condiciones nos enfrentamos a unas circunstancias atípicas y es un periodo de sesiones extraordinarias muy largo, de 8 meses. No, larguísimo. 8 meses, la bola está del lado de ustedes. Así es, y entonces yo llego en un momento en que prácticamente nos quedan 7 meses de estas sesiones extraordinarias, además con una gran necesidad de empujar una agenda que no solo tenga unas condiciones que favorezcan la reactivación económica y nos ayuden a avanzar en competitividad, sino también con un desafío de frente que ya sabemos que tiene que ver con estabilizar, por supuesto, la situación fiscal de nuestro país, y eso también nos lleva a la discusión sobre el Fondo Monetario Internacional y las acciones que se devienen de esta negociación. Y hay una tercera dimensión que no es menor y no por última le resto yo importancia, y es la del diálogo social. Entendemos que en estas circunstancias no solamente se tienen que tomar decisiones, sino que también tiene que prevalecer la paz social, y la paz social, por supuesto, implica en mucho no solo llevar procesos marcados no solo por el diálogo, sino también que se den en condiciones democráticas. Claramente muchas de estas decisiones pasan también por el espacio legislativo, y por eso esa vinculación o ese canal de comunicación y también de escucha se vuelve importantísimo. Veníamos además el año pasado de un proceso de construcción a nivel multisectorial en el diálogo que se emprendió, donde a su vez estábamos planteando una meta muy concreta que tenía que ver precisamente con este propósito fiscal, pero también pensando en la reactivación económica. Y nos quedaba clarísimo que no solo teníamos que proponer una agenda que nos permitiera esa estabilización fiscal, sino que también diera alternativas para el crecimiento económico y claramente para la recuperación de nuestra actividad productiva después de todo lo que ha venido causando la pandemia y que por supuesto todavía está vigente. Entonces esas son a grandes rasgos las 3 dimensiones de la tarea que por supuesto asumo cuando se me designa como ministra de la Presidencia. Doña Yanina, el Ejecutivo tiene ahora, como usted bien decía, el control de la agenda legislativa y lo va a tener por un buen rato. ¿Cómo abordar el diálogo con las fracciones de la oposición en este año tan particular, que es un año además preelectoral, en donde ya la agenda está instalada y en donde parte, por lo menos en redes sociales, de la estrategia parte por hacer en algunos casos política de tierra arrasada? Hay que pelar el campo y que cuando el gobierno llegue no encuentre nada. Bueno, definitivamente no son circunstancias sencillas, no solo el contexto que resulta de lo que vivimos el año anterior es difícil, sino que sabemos que se suman los factores propios de un año que prontamente será preelectoral. Ya es preelectoral, no tenga ninguna duda. No, si está esperando algo, sí, suelte el reloj. Bueno, es importante que en este año, que yo le llamo el año de los 16 meses, por supuesto las condiciones son muy particulares y claramente tenemos retos como país muy importantes. Es decir, hay una serie de decisiones que no tenemos condiciones para posponerlas. Y creo que por un lado no solo está la discusión, por supuesto, alrededor de esta necesidad de buscar estabilizar la trayectoria de nuestra deuda, sino que también está por generar condiciones para que sí podamos concretar una mayor y más acelerada recuperación económica. ¿Cuáles son las ventajas en este contexto? Porque yo sí las veo, definitivamente veo que hay una gran coincidencia de las distintas fracciones sobre temas que son álgidos para el país y que sí requieren de un abordaje y una solución pronta.
En este sentido, por ejemplo, uno de los primeros esfuerzos que se hicieron, que hice con mi equipo antes de asumir en el mes de enero, fue hacer una revisión de los proyectos y de los intereses que las fracciones legislativas tenían. Y es importante. ¿Cuál es la oferta del otro lado? Claro, ¿cuáles son los requerimientos? Y en muchos de esos requerimientos hay coincidencia también con el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, recientemente, esta semana, convocamos una agenda de sesiones extraordinarias que tiene 67 proyectos y creo que son alrededor de 30 proyectos, tenían que ver, digamos, con temas sociales, pero también hay un componente muy grande, casi de 20 proyectos que tienen que ver con temas estrictamente económicos, unos de los cuales pueden favorecer de forma inmediata a sectores que han sido muy afectados, así como otros que nos van a ir generando condiciones a futuro para ir favoreciendo también la competitividad y el crecimiento económico. Entonces, aprovechando esas condiciones, definitivamente creo que vamos a poder experimentar un proceso en la Asamblea Legislativa que les permita alcanzar un nivel importante de productividad, no solo porque hay interés sobre los proyectos, sino también porque interpreto yo que hay comprensión de su nivel de urgencia. Con respecto a la agenda que se está convocando alrededor del tema de la negociación del Fondo Monetario e incluso del resultado de los diálogos multisectoriales, pues también es importante decirlo, parte de lo que hemos venido buscando es cuáles son esos proyectos que tienen no solo viabilidad política, sino también viabilidad social. Y esto es determinante precisamente para poder concretar esta agenda en el entendido también de que ha sido reiterado por muchos de los actores que efectivamente sí se necesita hacer este acercamiento con el fondo y por supuesto ojalá llegar a concretar un acuerdo que como acuerdo reflejará en una serie de proyectos de ley y que por supuesto serán del espacio de decisión de la Asamblea Legislativa. Entonces lo primero es que se necesita diálogo y en eso pues es de los primeros aspectos que yo he ofrecido, por supuesto, no es que estoy en la anuencia, es que tengo el interés total de poder mantener una comunicación cercana con la Asamblea Legislativa. Creo tener una ventaja que la pongo en valor y es el hecho de que yo he estado cerca de 9 años en el espacio legislativo como asesora. Eso también ¿Conoce el terreno? Lo conozco, he trabajado también con esta Asamblea Legislativa en algunos momentos con procesos que también han sido muy complejos como la reforma fiscal y por tanto no solo tengo el conocimiento sobre los procedimientos, sino también sobre las realidades legislativas. Doña Yanina, justamente en esto, durante el encuentro que usted sostuvo junto con la ministra de Planificación, Pilar Garrido, y varios jefes de fracción la semana pasada, se les indicó algunas medidas que se iban a incluir en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Luego, esas medidas que ustedes les indicaron a las fracciones fueron contradichas por el ministro de Hacienda. Estas marchas y contramarchas se repiten y no ayudan al diálogo. ¿Cuál es su explicación? Bueno, gracias por traer el tema. En realidad no hay ninguna contradicción y eso es muy importante esclarecerlo. Bueno, qué dicha que lo dice porque todos los demás actores estaban diciendo. No, en realidad, lo contrario. si se verifica en el ejercicio, nosotros hicimos una presentación que contenía incluso un cuadro de síntesis de las propuestas que se han venido planteando por parte del Poder Ejecutivo. En ese cuadro de síntesis básicamente teníamos desagregados en 3 tipos de medidas. Unas que corresponden al plano de los gastos, donde el gobierno, por supuesto, entiende que tenía que y tendrá que tomar decisiones para poder controlar el gasto. Una segunda que tiene que ver con los activos del Estado y una tercera que tenía que ver con los ingresos. Con esa tabla de síntesis, cuando llegamos al apartado de los ingresos, se hace, por supuesto, también una puesta en común con respecto a un porcentaje que todavía faltaba en términos de presentar iniciativas, precisamente porque por el componente de ingresos todavía teníamos que alcanzar la suficiencia. Y en la conversación surgió el tema de las otras 2 medidas que eran parte de los escenarios que se han venido considerando. Es decir, en la conversación, por supuesto que estuvo el tema del IVA y estuvo el tema también de las transacciones porque han sido parte de los escenarios que se han venido considerando. Pero en la propuesta en particular, y así se puede confirmar incluso en la presentación, pues lo que se hace es básicamente un planteamiento de un set de alternativas que incluían el impuesto a las casas de lujo y también el tema de renta, que si bien ya se había mencionado,
Aumento del impuesto. Claro, se había mencionado que iba a venir una propuesta en renta, pero estábamos también planteando una revisión de esa propuesta de tal manera que pudiera darnos un rendimiento mayor. Incluso esa noche el comunicado que emitimos ambas ministras pues va en total correspondencia con ese ejercicio que hicimos y está además totalmente coherente con el comunicado que hace el día siguiente el ministro. Por supuesto comprendemos. ¿En dónde se dio el cortocircuito? Bueno, yo creo que es que en realidad el tema vino a la discusión, se dio una discusión amplia con respecto al tema de IVA y con respecto al tema de transacciones. Por ejemplo, una de las preocupaciones que se plantearon en esa discusión, donde sí estaba el tema del IVA, como parte de los temas que surgieron, estaba el tema de que si se hacía una consideración en IVA, por ejemplo, en el diálogo habíamos hecho una aproximación también con el tema de la devolución. Pero precisamente en estos espacios, tanto en los de los diálogos como en este espacio que tuvimos con las jefaturas de fracción, uno de los temas en los que yo más insistía es que precisamente confirmamos que no tienen viabilidad política ni social. Y eso no solo quedó claro en los diálogos, ha quedado también claro. Quedó claro unos días antes. En las calles, por supuesto, e incluso, hay que decirlo, ha sido reiterado por muchas fracciones que no hay disposición de entrar a una discusión con respecto al tema del IVA y en algunos casos también por distintos sectores se ha insistido en que no hay espacio para el tema de transacciones. Entonces, hay que decirlo, tenemos que buscar aquellos proyectos, por supuesto, que nos dieran un poco más de viabilidad. Y para nosotros, en este ejercicio, hay dos condiciones que son fundamentales. Una, por supuesto, tenemos que lograr la suficiencia en la propuesta, precisamente. O sea, hay que alcanzar el número del déficit. Hay que equilibrar. Tenemos que ir con la meta que nos hemos previsto en esta lógica de estabilizar la trayectoria de la deuda, pero también es cierto que hay que buscar las condiciones de viabilidad política y social que efectivamente nos permitan avanzar para garantizar la paz social, pero también para lograr la meta. Lo que hay que escoger es de qué cuero van a salir las tiras. Bueno, esa es una forma de decirlo, definitivamente, y es por eso que también no solo hemos venido haciendo un recorrido yo diría por varios meses de esfuerzos, de planteamientos y escenarios, y ahora pues efectivamente lo que queríamos era acercar antes de iniciar el proceso con el fondo de ese set de medidas que estábamos también trabajando precisamente para acercar el proceso de negociación. Yo creo que aquí hay grandes oportunidades, por supuesto, yo valoro muchísimo el espacio que tuvimos con las jefaturas de fracción, mi confianza plena es que podamos seguir sosteniendo espacios permanentes de coordinación y por supuesto también pues que puedan mejorar a futuro estas también la comunicación, ¿verdad? Creo que hay que ponerle subtitulado a ese bumper, a esa película. Yo creo que estamos frente a un escenario donde por supuesto tenemos oportunidades, hay que aprovecharlas. Yo reconozco el ánimo constructivo de los diputados y las diputadas, también reconozco su vocación patriótica, estar en una asamblea legislativa en estos tiempos con el nivel de responsabilidad que esto significa, pues claramente es ya de por sí una señal de vocación patriótica y sé que el trabajo que se ha venido haciendo es responsable y confío que esa será la tónica siempre que marcará. Por supuesto, en algunos momentos pueden haber visiones distintas sobre las formas de resolver los problemas, pero también creo y procuraré ser insistente en que siempre tengamos acercamientos para poder construir incluso la divergencia. Ministra, en mayo el presidente se comprometió a enviar el proyecto de cáñamo y cannabis medicinal. Incluso dijo que existía un estudio de rendimientos. Nosotros anduvimos detrás de ese estudio y nunca lo hemos encontrado. Si usted lo tiene en algún lado, bienvenido es. La idea tiene además aliados en el Congreso, como los diputados Thompson de Liberación, Soy la Rosa Bolio, también la diputada Valladares, que se han expresado de viva voz públicamente, pero luego nada pasó. Incluso el ministro de Agricultura expuso un criterio suyo, aparentemente personal, no de política de Estado. ¿Cómo está ese tema, que es un tema muy necesario para un montón de gente que requiere eso para algo tan humano como no sentir dolor?
Sí, comprendo perfectamente, he estado al tanto y por supuesto haciendo acercamientos para conocer cuál ha sido la trayectoria del proyecto. Sé que hay muchos diputados y diputadas que han manifestado su apoyo y que hay una expectativa de que efectivamente el proyecto pueda llegar a la Asamblea Legislativa. Recordemos que en estas sesiones extraordinarias tenemos espacio precisamente por varios meses para que el Poder Ejecutivo pueda poner la agenda. Yo he sido insistente en que por supuesto hay ánimo de poder colaborar hacia avanzar con la iniciativa. También creo que hay que construir condiciones de viabilidad precisamente para que podamos ser exitosos en avanzar en una iniciativa como la de este tipo, y eso es parte de lo que se está haciendo. Yo incluso he dicho, tenemos varios proyectos que son de interés de las fracciones, que son de interés del Poder Ejecutivo, como por ejemplo el proyecto de avales, pero son parte de los ejercicios que estamos haciendo, también identificando y reconociendo que parte del éxito de poder generar una aprobación en este contexto pasa también por trabajar en la viabilidad y en los aspectos técnicos que de repente han venido surgiendo y que se tienen que someter a consideración y a revisión. Bueno, ahí lo que prendemos el reloj otra vez somos los ciudadanos, y bueno, hay 8 meses, quedamos a la espera de la iniciativa. Hay un tema que usted está iniciando como ministra de la Presidencia, pero que no puedo saltarme, que viene de la cartera de trabajo y que recibió fuertes críticas de la Contraloría por la asignación de los bonos proteger aparentemente a personas que no calificaban. Sí, muchas gracias por la pregunta. Para mí es muy importante poder rendir cuentas sobre esto. Nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo arduo y muy riguroso. Es importante decirlo, en un contexto de pandemia había que actuar rápido. Actuamos rápido, generamos una plataforma, generamos un servicio y generamos una interoperabilidad que en nuestro país no existía. Todo esto para llegar lo más prontamente posible para atender las necesidades de las personas que habían sido afectadas laboralmente. En ese esfuerzo, no solamente hemos entendido la responsabilidad que tenemos en la administración de recursos públicos, sino que también nos hemos esforzado por ser garantes de que se dé un buen uso de esos recursos. Durante todo este periodo, cada mes nosotros enviamos un informe a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes. No solo con el propósito de reportar por dónde vamos, sino también de garantizar transparencia. Hemos puesto la información en el sitio web, hemos estado en un trabajo constante con la auditoría, con las auditorías, porque es tanto la del Ministerio de Trabajo como la del INVAS, y también hemos venido en un trabajo con la Contraloría. En este trabajo con la Contraloría, que ha sido también muy arduo y de muchas horas, hemos estado permanentemente haciéndole devolución a la entidad precisamente para que pudiesen hacer la auditoría. Yo he sido enfática en que totalmente coincido en las disposiciones que nos hace la Contraloría, hay que acogerlas y las instituciones están preparadas para acogerlas. Sin embargo, tenemos serias discrepancias con respecto a las conclusiones y los hallazgos. Y si me permite, don Ernesto, quisiera mencionar algunos ejemplos. Le pido que sea breve, porque nos queda poco tiempo y tengo otras preguntas. Muy breve, por supuesto. Hay personas, por ejemplo, que se ha dicho que son muertos que accedieron al bono. Son personas que se murieron después de haber accedido al bono, porque efectivamente fueron afectadas laboralmente y las personas se murieron a posteriori. De camino. Tenemos casos que sí, muy pocos, que fueron de personas que aparentemente suplantaron identidad y se remitieron a la fiscalía. Los demás, si las personas se mueren a posteriori y aparecen en los registros como fallecidos, es la realidad de estar vivos. Lo segundo, tenemos personas que aparecen como privados de libertad. No son personas que están en el sistema carcelario, sino que son personas que tienen, por ejemplo, dispositivo electrónico. Son personas que sí podían acceder al bono proteger. Y todo esto es importante mencionar casos como también los de las personas que tal vez se dice que no fueron afectadas porque eran señoras que trabajaban en su casa y ahora quieren que les cobremos a personas que sí trabajaban, que tenían una actividad informal, pero que claramente no estaban en una planilla, ¿verdad? Pero si eran personas que de repente vendían por catálogos, que vendían algún producto, limpiaban en casas y demás, y esas personas también fueron afectadas por a razón de que las medidas de restricción impedían que salieran a hacer sus actividades ordinarias. ¿Qué es importante decir sobre esto? ¿Cuáles son mis preocupaciones? Más allá de estos casos que sabemos que no pueden inferirse que están mal pagados, es que con estas conclusiones podríamos estar violentando el derecho de defensa de las personas. Y
¿Por qué? Porque estaríamos concluyendo que una persona fue mal pagada sin su derecho a poder defenderse, sin su derecho a ser investigado. Así muy breve, ¿cómo se aclara este tema? Porque en el fondo también lo que hay es un bajarle el piso a una medida que es completamente humanitaria. Como sociedad teníamos que ayudar a los que estaban mal, a los que lamentablemente vieron reducida su jornada o perdieron su empleo. Para que ese método de ayudar no se desautorice, es necesario decir que usamos la plata bien. Así es, por eso concluir que 7.000 millones fueron mal pagados o concluir que hay un 16% de filtraciones sin haber hecho las investigaciones no es correcto ni es justo con el programa. A nuestro ejercicio, el resultado de filtraciones es de un 0,6. ¿Cómo va a haber una diferencia entre un 0,6 que hemos efectivamente identificado versus un 16 al que llega la Contraloría como hallazgo sin haber podido hacer demostración? Hagamos un paréntesis acá, le propongo que después hagamos un zoom más adelante en el noticiero para hablar del tema. Así, de sí o no, de síntesis, está la negociación con el fondo, eso va a requerir muchas de esas medidas, aprobación parlamentaria. Si eso no ocurre, ¿hay plan B? Por supuesto que hay que trabajar primero en las condiciones legislativas para que los proyectos puedan llevar su curso. Eso es lo primero, decir sí o no cuando tenemos que llevar el proceso de estudio en la Asamblea Legislativa, yo creo que sería muy prematuro. Va a haber adelantos a informes de camino mientras está la negociación al Congreso sobre qué están discutiendo. Se habilitó un micrositio donde estamos poniendo información sobre el proceso, así como los proyectos para que toda la ciudadanía los pueda ver, y además también estamos gestionando una solicitud de que nos reciban las fracciones para poder ampliar. No se confíe que los diputados vayan al micrositio del gobierno. Creo que es mejor que usted vaya. Por transparencia, por supuesto, queremos ponerlo a disposición de toda la ciudadanía y de los diputados y las diputadas, pero también les estamos pidiendo espacios en las fracciones para poder ir a conversar y, por supuesto, también poder profundizar sobre las preguntas que ahí surjan. Y, por supuesto, estará el proceso de conocimiento de los proyectos en las respectivas comisiones, donde ya se podrá hacer un proceso mucho más a profundidad, donde los equipos técnicos económicos, por supuesto, podrán ampliar en razón de los requerimientos de las diputadas y los diputados. Yanina Dinarte, ministra de la Presidencia, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por su tiempo. Con gusto. Y a ustedes también las gracias. Gracias por estar ahí. Todo esto es parte de ese contexto que diariamente nos comprometemos a entregarle. Tenemos que entender el país en el que vivimos para poder actuar sobre él. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.